La mayoría de los jardineros riegan todos los días, y todos los días lo hacen mal. No un poco mal, fundamentalmente mal, de una manera que debilita la planta, desperdicia el agua y entrena al sistema de raíces para fracasar. Esto es lo extraño. La solución se escribió hace miles de años. Se practicaba en todo el antiguo Oriente Próximo, en algunas de las regiones de cultivo más secas de la Tierra, y cuesta $3. Margaret Holloway, de 67 años, de Lubbock, Texas, convirtió el huerto de su patio trasero a este sistema la primavera pasada. Pasó de regar 7 veces a la semana a solo una. Su cosecha de tomates aumentó un 34%. Su factura de agua bajó $41 en un solo mes. No compró equipos nuevos. No instaló una línea de goteo. Enterró arcilla. En el minuto 4:30 le mostraré la prueba de suelo exacta que le indica si su jardín está preparado para un crecimiento profundo de las raíces o para un declive lento. En el minuto 9 verá la instalación completa de 3 niveles, un costo total de menos de $15 para un lecho de 200 pies cuadrados. Pero primero, necesita entender por qué el riego superficial no solo no ayuda, sino que causa daño activamente. No está regando su jardín, le está enseñando a mendigar. Génesis 2:6. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. No lluvia, no un hombre con un balde, un vapor, subiendo desde abajo. Esa es la primera descripción de riego en la historia registrada. Y se mueve hacia arriba. El riego moderno funciona en la dirección opuesta. Vertemos agua en la superficie y esperamos que la gravedad la empuje lo suficientemente hacia abajo como para llegar a las raíces. Pero el suelo no funciona de esa manera. El suelo arenoso drena demasiado rápido. El suelo arcilloso se sella. El suelo compactado repele el agua antes de que penetre más de 2 pulgadas. El modelo bíblico comienza a nivel de la raíz. La humedad ya está presente donde la planta la necesita. La planta no espera la lluvia. Se abastece de una fuente estable debajo. Eso no es poesía, es mecánica capilar. Isaías 58:11 va más allá. Serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Note el lenguaje. No un jardín que recibe riego. Un jardín de riego, tiempo presente, estado continuo. Y no un arroyo que se inunda y retrocede. Un manantial, constante, presurizado desde abajo, autosuficiente. Los antiguos agricultores del desierto del Negev, el valle del Jordán y toda Mesopotamia entendieron esto literalmente. No construyeron sistemas para suministrar agua desde arriba. Construyeron sistemas para retener la humedad a la profundidad de las raíces y permitir que la planta accediera a ella a demanda. La vasija de arcilla enterrada en el suelo, el canal revestido de piedra debajo de la superficie, el lecho con mantillo que sella la humedad del suelo. Estos no eran remedios caseros. Eran decisiones de ingeniería basadas en cómo se comportan realmente las raíces. Una raíz crece hacia la humedad. Si la humedad es profunda, la raíz va profundo. Si la humedad está solo en la superficie, la raíz se queda superficial. Las raíces superficiales hacen plantas frágiles. Las plantas frágiles necesitan intervención constante. Las escrituras no describen un milagro, describen un diseño. Construya el sistema correctamente y el jardín se mantendrá por sí solo. La Universidad de California en Davis, UC Davis, realizó un estudio de campo sobre la retención de humedad subterránea frente al riego superficial. Las plantas regadas desde abajo mostraron un 70% menos de pérdida por evaporación. El agua se mantuvo en la zona de las raíces. No desapareció en el aire antes de que la planta pudiera usarla. El programa WaterSense de la EPA sitúa la cifra de desperdicio superficial aún más alta. En el riego por aspersión estándar, hasta el 50% del agua nunca llega al sistema de raíces. Se evapora de la superficie del suelo, se escurre por el suelo compactado, se estanca y se drena alejándose por completo de la planta. La mitad del agua, desaparecida antes de hacer nada. Los arqueólogos que excavaban sitios en el Valle del Jordán encontraron sistemas de riego con vasijas de arcilla intactos que datan de hace más de 4.000 años. Las vasijas estaban enterradas a una profundidad de 8 a 10 pulgadas, separadas por 18 pulgadas. Se llenaban una vez.
Filtraban la humedad lentamente hacia el suelo circundante durante días, sin bomba, sin temporizador, sin tubos de plástico. Este es el mecanismo físico. Se llama tensión capilar. El suelo seco atrae la humedad hacia sí mismo a través de espacios porosos microscópicos entre las partículas del suelo. Una vasija de arcilla enterrada no inunda el suelo. Libera agua lentamente a un ritmo que la tensión del suelo exige. Cuando el suelo circundante está lo suficientemente húmedo, el flujo se ralentiza de forma natural. Cuando las raíces extraen la humedad y la tensión del suelo aumenta, el flujo se reanuda. La planta regula su propio suministro. La investigación de la Universidad de Arizona sobre el riego con vasijas de arcilla enterradas, un método llamado riego con ollas, registró aumentos de la masa de las raíces del 28% en comparación con las parcelas de control regadas por goteo. Raíces más profundas, estructura más densa, más resistencia a la sequía incorporada directamente en la arquitectura de la planta. Ese no es un beneficio secundario. Ese es el objetivo principal. El riego superficial produce raíces superficiales. La humedad subterránea produce raíces subterráneas. La diferencia se nota la primera vez que llega una semana seca. Un jardín se marchita en 3 días. El otro sigue produciendo. Los ensayos de extensión de Nebraska en lechos de jardín con mantillo mostraron que la variación de la temperatura del suelo se redujo en 20 grados Fahrenheit a 4 pulgadas de profundidad en comparación con el suelo desnudo. El suelo más fresco retiene la humedad por más tiempo. El suelo más fresco favorece la actividad microbiana. La actividad microbiana descompone la materia orgánica y alimenta los sistemas de raíces continuamente. Cada elemento refuerza al siguiente. Las escrituras describieron un sistema. La física explica por qué funciona. Los estudios confirman los números. 3 líneas de evidencia independientes, todas apuntando al mismo principio de diseño. Humedad abajo. Las raíces bajan. Las plantas se mantienen por sí solas. Antes de instalar nada necesita saber con qué está trabajando. Vaya a buscar un destornillador, uno estándar de cabeza plana, de 6 pulgadas de largo. Empújelo directamente hacia abajo en la tierra de su jardín, sin martillo, solo con la presión de la mano. Empuje hasta que encuentre una resistencia que no pueda superar. Si se detiene a 2 pulgadas o menos, su suelo está compactado. El agua no penetra más allá de la superficie. Sus raíces viven en una fina capa de tierra, sin ningún lugar a donde ir. Si se desliza hasta las 4 pulgadas, tiene una compactación moderada, manejable. El sistema seguirá funcionando, pero querrá aflojar el lecho antes de la instalación. Si alcanza las 6 pulgadas o más con una presión constante, la estructura de su suelo es lo suficientemente abierta para una instalación inmediata. Anote ese número. Lo necesitará. Segunda prueba. Tome un puñado de tierra a 4 pulgadas de profundidad. Apriételo firmemente en su puño. Abra la mano. Si mantiene su forma y se desmorona ligeramente cuando lo golpea, su suelo tiene buena estructura y un contenido orgánico moderado. Este sistema funcionará de inmediato. Si se queda en una bola dura y no se desmorona, su suelo tiene un alto contenido de arcilla. El agua se mueve lentamente. Verá resultados más rápido que el promedio, porque la arcilla retiene la humedad por más tiempo una vez que está presente. Si se deshace al instante y no mantiene ninguna forma, tiene suelo arenoso. El agua drena rápido. Necesitará agregar una capa de 2 pulgadas de compost antes de la instalación para ralentizar el drenaje alrededor de la vasija. Ahora conoce su suelo. Ahora puede construir. Esto es lo que necesita. Una maceta de terracota sin esmaltar, de 2 galones de tamaño, aproximadamente $2.50 en cualquier centro de jardinería o ferretería. Un platillo de terracota para tapar la parte superior, 50 centavos. Costo total de los materiales, $3. Cabe un hoyo de 10 pulgadas de profundidad y 8 pulgadas de ancho. Céntrelo entre sus plantas, a unas 9 pulgadas de la base de cada planta. Coloque la maceta en el hoyo. El borde debe quedar justo al nivel del suelo, o ligeramente por debajo. Compacte la tierra firmemente alrededor del exterior de la maceta, sin bolsas de aire.
Las bolsas de aire rompen la conexión capilar entre la pared de arcilla y el suelo circundante. Llene la maceta con agua. Coloque el platillo en la parte superior para reducir la evaporación superficial desde el interior de la vasija. Esa es la instalación. La pared de arcilla sin esmaltar es porosa. El agua se filtra a través de ella continuamente, a un ritmo controlado por la tensión del suelo. Cuando el suelo a su alrededor está seco, extrae agua más rápido. Cuando el suelo está saturado, la filtración se ralentiza por sí sola. Usted rellena la maceta cuando se vacía. En temperaturas moderadas, eso es una vez cada 3 o 4 días. En el calor máximo del verano, una vez cada 2 días. En clima fresco, una vez a la semana. Compare eso con el riego superficial diario. Ya ha reducido su trabajo en un 70% antes de que termine la primera semana. Esto es lo que puede esperar. En 24 horas, el suelo dentro de un radio de 9 pulgadas de la maceta alcanzará una humedad constante a una profundidad de 6 a 8 pulgadas. Lo sentirá si vuelve a empujar ese destornillador. Se deslizará notablemente más fácil. En 7 días, las puntas de las raíces comenzarán a redirigirse hacia abajo, hacia la zona de humedad. No verá esto, pero está sucediendo. En 30 días verá el resultado sobre el suelo. Tallos más gruesos, color de hoja más oscuro, plantas que no se marchitan con el calor de la tarde, un jardín que no entra en pánico cuando usted falta un día, una maceta, $3, 10 minutos para instalar. La maceta enterrada es solo una parte del sistema. Por sí sola funciona, pero combinada con 2 capas adicionales, el rendimiento cambia significativamente. Cada nivel aborda un mecanismo diferente. Cada uno refuerza a los demás. Este es el sistema completo. Nivel 1. Suministro de agua subterránea. La vasija de arcilla enterrada. Ya instalada. Ya funcionando. Lo que hace, liberar humedad a una profundidad de 6 a 10 pulgadas directamente en la zona de las raíces. Lento. Continuo. Regulado por la presión del propio suelo. Una maceta de 2 galones cubre un radio de 9 pulgadas de manera efectiva. Para un lecho elevado estándar de 4 por 8 pies, necesita 4 macetas. Costo total, $12. Las raíces encuentran la humedad durante la primera semana. Para la tercera semana, la arquitectura de las raíces de cada planta, cerca de una vasija, se ha reestructurado fundamentalmente. Las raíces que crecían lateralmente a 2 pulgadas de profundidad ahora se extienden hacia abajo, hacia una fuente confiable. Esa reestructuración es permanente. Incluso si retira el sistema más tarde, esas raíces han aprendido un camino más profundo. Nivel 2. Capa de mantillo superficial. La vasija controla la humedad en profundidad, pero la superficie del suelo sigue expuesta. El suelo expuesto pierde humedad por evaporación. Bajo el sol directo del verano, el suelo desnudo en la superficie puede alcanzar los 140 grados Fahrenheit. A esa temperatura, la vida microbiana muere. La humedad se evapora antes de que pueda moverse hacia abajo. La capa superior se convierte en una barrera en lugar de una puerta de entrada. La solución es simple. De 3 a 4 pulgadas de mantillo de astillas de madera esparcidas por toda la superficie del lecho. No trozos de corteza, no piedra decorativa, astillas de madera. Del tipo que producen los podadores de árboles. A menudo gratis, disponibles a través de programas de compostaje municipal o directamente de los arboricultores. Lo que hace el mantillo, reduce la temperatura de la superficie del suelo hasta en 20 grados. Reduce la evaporación superficial en un 50%. Bloquea la germinación de malezas. Y a medida que se descompone lentamente durante 12 a 18 meses, alimenta la biología del suelo debajo de él. Colóquelo inmediatamente después de instalar las vasijas. Manténgalo retirado a 1 pulgada de los tallos de las plantas para evitar la pudrición en la base. Notará la diferencia en 24 horas. Empuje su mano debajo de la capa de mantillo la mañana posterior a la instalación. El suelo debajo estará notablemente más fresco y oscuro que el suelo expuesto en los bordes del lecho. Esa humedad se queda en el sistema ahora en lugar de abandonarlo. Nivel 3. Activación de la biología del suelo. La vasija suministra agua. El mantillo la retiene.
El tercer nivel determina con qué eficacia la planta puede usar realmente lo que está disponible. La biología del suelo es la red de microorganismos, hongos y bacterias que descomponen el material orgánico y transfieren nutrientes directamente a los sistemas de raíces. Un suelo sano contiene hasta 1.000 millones de microorganismos por cucharadita. El suelo agotado casi no contiene ninguno. La mayor parte del suelo de los jardines está agotado. Años de fertilizantes sintéticos, labranza excesiva y riego superficial han colapsado la estructura biológica. El método de activación es simple. Una aplicación de té de compost o humus de lombriz diluido vertido directamente en cada vasija de arcilla en el momento de la instalación. Media taza por vasija. Esto introduce biología viva a la profundidad de las raíces, exactamente donde debe estar. En 21 días, los hongos micorrízicos comienzan a entrelazarse a través de la zona de las raíces. Estas redes de hongos amplían el alcance efectivo de cada raíz hasta en un 700%. La planta ya no solo accede a la humedad de un radio de 9 pulgadas, accede a la humedad de una red que puede extenderse varios pies en todas direcciones. Este es el mecanismo detrás de Isaías 58:11. El manantial que nunca falla. No es un milagro, no es una metáfora. Un sistema de raíces conectado a una red biológica que encuentra y suministra agua continuamente. 3 niveles, cada uno medible, cada uno construible en una tarde. El nivel 1 cuesta $12. El nivel 2 no cuesta nada si obtiene astillas de madera a través de un arboricultor local. El nivel 3 cuesta menos de $5 por una pequeña bolsa de humus de lombriz. Costo total del sistema para un lecho de 4 por 8 pies, menos de $20. Tiempo total de instalación, 2 horas. Hay un hábito de riego que socava todo lo tratado en este video. Es el hábito más común en la jardinería moderna y produce resultados que se ven bien en la superficie mientras causa fallas estructurales debajo de ella. El riego superficial diario. Una ligera llovizna cada mañana. Justo lo suficiente para humedecer las 2 pulgadas superiores del suelo. Constante, conveniente y profundamente dañino para la arquitectura de las raíces. Esto es lo que sucede biológicamente. Las raíces crecen hacia la humedad. Eso no es preferencia, es tropismo, una respuesta biológica medible y direccional al gradiente de agua. La punta de la raíz detecta dónde está la humedad y se extiende en esa dirección. Cuando la humedad solo está presente en las 2 pulgadas superiores del suelo, las raíces se concentran en las 2 pulgadas superiores del suelo. No tienen ninguna razón para ir más profundo. La señal que están recibiendo dice que el recurso está aquí, en la superficie. Así que ahí es donde se desarrolla la masa de raíces. La investigación de extensión de la Universidad de Florida documentó esto directamente. Las plantas mantenidas con riego superficial diario desarrollaron sistemas de raíces con un promedio de 2,3 pulgadas de profundidad. Las plantas con riego profundo y poco frecuente desarrollaron sistemas de raíces con un promedio de 7,8 pulgadas de profundidad. Misma especie, mismo suelo, misma luz solar. La diferencia radicaba completamente en dónde se colocaba el agua. Las plantas de raíces superficiales mostraron una tasa de mortalidad un 60% mayor durante periodos de sequía de 2 semanas. Cuando la humedad de la superficie desapareció, no tenían reservas más profundas de las que extraer. Colapsaron en cuestión de días. La planta no era débil. Fue entrenada para ser dependiente. Esto es lo que realmente produce el riego diario. No un jardín saludable. Un jardín que no puede funcionar sin ti. Cada día que riegas la superficie, estás reforzando una arquitectura de raíces que requiere riego diario. La dependencia se agrava a sí misma. Jeremías 17:5 lo describe con precisión, aunque en un lenguaje diferente. Maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en la carne y cuyo corazón se aparta del Señor. En términos agrícolas, maldito el sistema de raíces que depende por completo de la intervención externa, en lugar de extraer de una fuente profunda y estable. La aplicación es literal. Una planta entrenada hacia la superficie es una planta que se ha apartado de las aguas profundas. Sobrevive solo mientras tú estés presente. Falla 2 días en el calor de julio y el daño será visible en horas. La industria de la jardinería moderna se beneficia de esta dependencia.
Un riego más frecuente significa más agua vendida, más equipos de riego comprados, más intervención requerida. El sistema está diseñado en torno a una planta que no puede sostenerse a sí misma. El sistema bíblico está diseñado en torno al resultado opuesto. Entrena la raíz hacia abajo una vez. Suministra humedad en profundidad. Luego da un paso atrás. La corrección no es complicada. Deja de regar la superficie a diario. Instala el sistema de vasijas. Aplica el mantillo. Deja que las raíces encuentren su propio camino hacia abajo. El periodo de transición es de 7 a 10 días. Durante esa ventana, las plantas pueden mostrar un estrés leve a medida que desaparece la humedad de la superficie y las raíces aún no han llegado a la zona de la vasija. Esto es normal. No reanudes el riego superficial. El estrés es la señal que impulsa la raíz hacia abajo. Supera esa ventana de 10 días y la arquitectura de las raíces cambiará permanentemente. Después de eso, la planta dejará de pedirte agua cada mañana. Pongamos números exactos a ambos sistemas. Una configuración estándar de riego por goteo para un bancal elevado de 4 por 8 pies cuesta entre 150 y 400 dólares, dependiendo de la marca y la complejidad. Eso incluye el temporizador, la tubería, los goteros, el regulador de presión y el filtro. La instalación toma de 3 a 4 horas si lo has hecho antes. Más tiempo si no es así. La tubería es de plástico. La exposición a los rayos UV la degrada. La mayoría de los fabricantes estiman la vida útil de sus sistemas entre 3 y 7 años antes de que los goteros se obstruyan, la tubería se agriete o los conectores fallen. En ese punto, reemplazas los componentes o empiezas de nuevo. El consumo anual de agua para un bancal con riego por goteo en un clima cálido es de aproximadamente 1.200 a 1.500 galones por temporada de cultivo. A las tarifas promedio de agua municipal, eso es de 40 a 80 dólares por mes durante los meses de crecimiento activo. Ahora el sistema bíblico. 4 macetas de terracota sin esmaltar de 2 galones. $12. Una bolsa de humus de lombriz. $5. Mantillo de astillas de madera obtenido de un arborista local. $0. Costo total de instalación. $17. Tiempo de instalación. 2 horas. El consumo de agua se reduce entre un 50 y un 70% en comparación con el riego por goteo. La vasija entrega la humedad directamente a la zona de las raíces sin pérdida por evaporación entre la fuente de agua y la planta. No se desperdicia nada en el suelo desnudo entre las hileras. Nada se evapora de la superficie antes de llegar a las raíces. Costo mensual de agua durante la temporada de cultivo. Menos de $15. Ahora la comparación de durabilidad. Se ha excavado terracota sin esmaltar de sitios arqueológicos en todo el Medio Oriente, que sigue estructuralmente intacta después de 3.000 años de entierro. No se degrada bajo la exposición a los rayos UV porque está bajo tierra. No se agrieta por los ciclos de congelación y descongelación si la vacías y la guardas antes del invierno. No se obstruye porque no tiene partes móviles ni orificios de goteo. No hay nada que reemplazar. Un sistema de goteo requiere inspección anual, lavado de goteros y limpieza de filtros. Cada punto de conexión es una falla potencial. Cada componente de plástico tiene una vida útil medida en años. La maceta de arcilla tiene una vida útil medida en siglos. Durante un periodo de 10 años, un bancal con riego por goteo cuesta aproximadamente de $1.800 a $2.400 en equipos, mantenimiento y agua. El sistema bíblico cuesta menos de $200 durante el mismo periodo. Eso es una reducción del 90%. El sistema moderno es costoso porque está resolviendo un problema que el sistema antiguo nunca creó. El riego superficial produce raíces poco profundas que requieren intervención constante. Así que la industria construyó herramientas de intervención cada vez más sofisticadas: temporizadores, sensores, controladores inteligentes, sistemas de riego conectados a aplicaciones que cuestan $400 y aún así producen plantas de raíces superficiales. El sistema bíblico elimina el problema de raíz: humedad profunda, raíces profundas, plantas autosuficientes. No se necesita temporizador, ni aplicación, ni pedido anual de repuestos. $3 para empezar. Casi nada que mantener.
diseñado para sobrevivir al jardinero que lo instaló. Eclesiastés 1:7. Todos los ríos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. El agua tiene un ciclo. Siempre lo ha tenido. Los antiguos agricultores no luchaban contra ese ciclo. Construían con él. Colocaban la humedad donde la planta la necesitaba, a la profundidad donde la raíz la encontraría. Y luego daban un paso atrás. Ese es todo el sistema. No es tecnología, no es intervención. Es alineación con un diseño que ya estaba en su lugar antes de que se plantara el primer jardín. Lo que hemos cubierto hoy no es información nueva. Se practicaba en el desierto del Negev hace 4000 años. Fue documentado en las escrituras antes de que la ingeniería de riego existiera como disciplina. Fue confirmado por investigaciones universitarias, estudios de agua de la EPA y excavaciones arqueológicas en 3 continentes. El sistema de Treasure Challenge funciona porque no lucha contra la física. La utiliza. Arcilla enterrada a 10 pulgadas de profundidad, de 3 a 4 pulgadas de mantillo de astillas de madera en la superficie, media taza de humus de lombriz introducida a nivel de la raíz. Costo total por debajo de $20. Tiempo total de instalación de menos de 2 horas. En 30 días tus plantas no parecerán estar siendo mantenidas. Parecerán pertenecer a la tierra, porque por primera vez sus raíces realmente lo hacen. Deja de regar la superficie. Empieza a construir la profundidad. Si esto te aportó algo útil, suscríbete. El próximo video cubre en detalle la activación de la biología del suelo, específicamente cómo se forman las redes micorrízicas y cómo acelerar ese proceso en un 300%, usando un ingrediente que la mayoría de los jardineros ya tienen. Deja un comentario abajo con tu tipo de suelo: arenoso, arcilloso, franco o compactado. Leo cada uno de ellos y la respuesta más común determina lo que cubriremos a continuación. Y si conoces a alguien que riega su jardín todos los días y se pregunta por qué todavía tiene problemas, envíale este video. La respuesta ha estado en la tierra todo el tiempo.